Hoy, 3 de noviembre, estaremos leyendo los capítulos del 8 al 9 del libro de Juan, comenzando con la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en un adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos de fornicación. No somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. En verdad os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os los he dicho. ¿No habéis querido oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí terminamos el capítulo 9 de este libro de Juan. Podemos ver la historia acerca de la mujer adúltera en el capítulo 8. Una historia que nos enseña acerca del gran amor de Jesús y a lo que Él vino. La misma palabra nos enseña que Jesús no vino a este mundo a condenarlo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. El mismo mundo se condena cuando no cree en Jesús. Podemos ver la historia de esta mujer adúltera que fue encontrada en el mismo acto de adulterio.
Jesús era el único que realmente pudiera condenarle. Pero al hablar con estos hombres que la acusaban, habló también directamente al corazón de ellos, como a todos nosotros, que muchas veces nos levantamos también para juzgar a otras personas por sus pecados. A veces, aun cuando hemos sido también ya perdonados y salvados, nos queremos poner en el mismo lugar, en el de Dios, en el único que puede juzgar, el único que pudiese también condenar. Y nos ponemos en ese lugar de acusadores, de juzgar a los demás por sus pecados. ¿Quiénes somos nosotros para acusar? ¿Quiénes somos nosotros para levantar el dedo y juzgar a los demás? Cuando cada uno de nosotros sabemos muy bien que hemos pecado y que se nos ha sido perdonado por ese Dios tan grande, ese Dios que ha limpiado toda nuestra maldad y todo nuestro pecado y nos ha dado también la libertad para poder vivir libres de esa esclavitud. Podemos ver que Jesús vino a este mundo a salvar lo que está perdido, a liberar al que está esclavo del pecado, porque todo aquel, dice la Escritura, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Jesús más adelante nos enseña también de que Jesús vino a dar libertad. La verdad, dice, os hará libres. Y si son libres cuando reciben mi palabra y permanecen en ella, serán realmente mis discípulos. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo dice que no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto fue lo que Jesús hizo también con esta mujer adúltera. Y fue también lo que hizo con cada uno que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Y también es algo que puede hacer por ti. El Señor Jesús vino a darle perdón, vino a darnos perdón y vino a darnos también esa libertad para poder vivir lejos de pecar, lejos del pecado. Todo aquel que cree en el Señor Jesús, todo aquel que se arrepiente delante de Él es perdonado, completamente perdonado y libre de toda maldad. Esta mujer quedó perdonada. Jesús le hace una observación y le dice: mujer, nadie te condena, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y de esa misma manera, cuando nosotros llegamos a Cristo, fue esa misma palabra que tú y yo recibimos. Eres perdonado, eres perdonada, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Pero para poder realmente irnos y vivir esa vida en Cristo sin pecar, tenemos que conocer la verdad, porque esa verdad nos mantendrá en esa libertad para no ser más esclavos de esos pecados que practicábamos antes de conocer a Cristo. Esa mujer adúltera, una vez que recibió el perdón, al permanecer como discípulo, como discípula de Jesús, es la única manera de poderse mantener en libertad de ese pecado, del adulterio. Y eso mismo pasa con todo aquel que le recibe a Cristo como Señor y Salvador. Es necesario permanecer en su palabra. ¿Cómo permanecemos en su palabra? Cuando le escuchamos a través, como lo estamos haciendo a través de la Biblia, y no solamente la oímos, sino que también la practicamos. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, cuando toma lugar en nuestro corazón y nos enseña la verdad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, la manera en la que Él anhela que nosotros vivamos como hijos y no como esclavos, Él es el que nos facilita esa vida para vivir sin pecado, para vivir sin estar esclavos como lo éramos antes, que no podíamos dejar de pecar porque estábamos en esclavitud. Tenemos que saber que de esa misma manera en la que tú y yo fuimos perdonados, es la misma manera también en la que nosotros debemos de tener esa relación con las demás personas, que esa misma oportunidad que se te dio a ti y se me dio a mí, también la tenemos que extender a otros. No nos tenemos que poner en el lugar
como aquellos que enjuician, como aquellos que dicen tú estás mal, o hacen ver y señalar el pecado de otras personas. Nadie nos puso como jueces. No somos jueces absolutamente, ni para condenar ni para juzgar. Esa misma obra que el Señor hizo contigo y hizo conmigo, también lo está haciendo en la vida de los demás. Y debemos de pedirle que sea el Espíritu Santo, como lo hizo en ti y en mí, también lo pueda hacer en la vida de aquellas personas que necesitan permanecer en esa verdad para ser libres de toda la esclavitud del pecado. El Señor nos quiere libres. El Señor desea traernos a libertad. Y de la misma manera en el capítulo 9 que nos muestra cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Me encanta esta palabra cuando dice que no es que la madre o el padre pecaron, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchas cosas en nuestras vidas, en la vida de las personas, que están ahí para ver el poder y la gloria del Señor, que no tienen absolutamente nada que ver con pecados, porque muchas veces pensamos que si la vida de una persona se encuentra en enfermedad es porque algo hay detrás, porque hay un pecado. No, mis hermanos, no siempre es así. El Señor también se glorifica en nuestras vidas en medio de las dificultades, y recordemos que estamos en un mundo caído, en un mundo en donde nuestro cuerpo, muchas veces nuestra carne sufre, pero son momentos en que Dios puede también glorificarse en nuestras vidas. Y de esa misma manera en la que Jesús le abrió los ojos para que pudiese ver, también así cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, podemos ver aquellas cosas que anteriormente estábamos ciegos. Había fariseos religiosos que estaban más ciegos que este mismo joven que había nacido ciego de nacimiento. Hay veces que tenemos la luz de la vista, pero en lo espiritual hay más ceguera espiritual porque no podemos entender las cosas espirituales. Esto solamente a través del Espíritu de Dios se pueden entender. Si tú quieres entender la palabra de Dios, si tú quieres realmente amar al Señor, esto no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Necesitas rendir tu corazón, necesitas humillarte delante de Dios y pedirle la ayuda a su Espíritu Santo para que te ayude a ver y te ayude a entender aquellas cosas que solamente se han de ver y entender espiritualmente. Espero que el Señor haya también hablado a tu vida a través de esta palabra, que podamos entender que nada nosotros podemos hacer si no es por medio de Él, si Dios no está con nosotros. Que el Señor nos dé la luz, que no seamos ciegos espirituales, que no seamos jueces de nadie, sino que la misma gracia que pudimos recibir en este tiempo, podamos también otorgarla a los demás y podamos vivir en esa libertad con la que Jesús nos hizo verdaderamente libres a través de su verdad. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente. Si tienes algún comentario, puedes escribirlo. Dale también me gusta, compártelo también con las demás personas y no dejes de leer las Escrituras, no dejes de alimentarte y de tener tu comunión con el Padre Celestial. Que el Señor te bendiga en gran manera. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.